Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera de Lima, Perú. En esta ocasión vamos a tratar la introducción a Apache Kafka como plataforma de streaming, y el objetivo es justamente que tengas una idea básica de lo que significa el Apache Kafka y que conozcas las ventajas de usar esta herramienta tecnológica de tecnologías de la información, y te darás cuenta que es bastante útil. Rompe con muchos esquemas en donde podría ser utilizada como un middleware, como una capa de integración, podría ser utilizada como un ETL, como un extractor transformador de información, y podría ser usado también como una base de datos, o los tres a la vez, ¿no? Rompe con esas divisiones que hasta ahora conocemos de estos tres diferentes funcionalidades o funciones dentro de lo que es la tecnología de información. Esta presentación la hago en base a la presentación que existe en internet, que la presenta la empresa Confluent, que es una empresa especializada en Apache Kafka y que ha desarrollado ha sido partícipe del desarrollo del Apache Kafka, ¿no? El nombre, si ustedes quieren ahondar más en este tema y en particular en esta presentación, acá lo tienen, el nombre de la presentación en inglés. La presentación está en inglés, ¿no? Introduction to Apache Kafka as Event Driver Open Source Streaming Platform. Vamos entonces con la presentación. Normalmente, y eso justamente es el problema que pretende resolver Apache Kafka, nuestros data centers están más o menos así como lo vemos en esta presentación, donde las apps o las aplicaciones están conectadas a sus respectivas bases de datos, pero además de ello están también conectadas con otros elementos, como una plataforma de caché, como nuestra clásica plataforma de Data Warehouse, como nuestra plataforma de Hadoop o nuestra plataforma de búsqueda, etcétera, 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 y todas las combinaciones posibles. Finalmente terminamos en lo que conocemos y que personalmente yo le llamo la arquitectura espagueti. Esa es la realidad. Esta es la realidad que se pretende resolver, y esta es la forma como se pretende resolver. Se agrega un streaming, una plataforma de streaming de forma centralizada, que se convierte en el centro, en la columna vertebral de todo el flujo de la información, ¿no? Y todas las aplicaciones se conectan a esta plataforma de streaming, y a través de ella y de una manera ordenada y controlada fluye la información a las diferentes plataformas, a las diferentes aplicaciones, y de esa manera se atiende sus diferentes necesidades. Ese es el inicio y este es el fin de esta presentación, ¿no? Y vamos ahora con los detalles. La compañía, normalmente cualquier empresa, siempre trabaja y siempre construye flujos de datos. Realmente los procesos de información que tienen son flujos de datos. Sin embargo, técnicamente hablando, a pesar de que trabajamos con flujo de datos, todos tenemos en nuestro data center la data acumulada en un solo punto o en varios puntos, pero de una manera más o menos estática, como si la data estuviera estática, cuando realmente la data no está estática, está en constante flujo, en constante movimiento. Esa es la gran contradicción del data center o las tecnologías de información hasta antes de la plataforma de streaming, y ese es el reto que atiende la plataforma de streaming. La plataforma de streaming entra a atender los flujos de información de datos, los trata como flujos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, casos de ventas, casos de
el control de fraude, analíticos, ajuste de inventarios, todos nuestros procesos de negocio finalmente son flujos de datos. Eso es lo que se quiere hacer resaltar en esta presentación. Sin embargo, nosotros grabamos la información como si fuera estática en base de datos, en una especie de gran repositorio de base de datos o varios repositorios, y se van acumulando ahí la información, cuando la información debería tratarse como un flujo de información, no como un repositorio estático de información, ¿no? Esa es la gran contradicción que actualmente se tiene cuando no se trabaja con una plataforma de streaming. En la plataforma de streaming, desde el punto de vista, viendo lo más básico, lo más elemental, el primer paso, podríamos hablar que se parece bastante a un log, ¿no? Donde hay una secuencia de información, donde el primero ingresa la información y se va fluyendo desde lo más antiguo a lo más nuevo, va fluyendo la información, ¿no? Entonces se va formando una cadena de datos, como lo podemos hacer ahí. Este streaming que vemos ahí, este es el símbolo justamente de los streaming, donde las cadenas de datos entran, y en la medida que se ingresa otro ítem de los datos, se va acumulando en esa pila, ¿no? en esa especie de cola de información. La idea de la plataforma de streaming es justamente que sea el centro del flujo de la información, y en este caso se pretende atender ese flujo de información con la plataforma de streaming Apache Kafka, ¿no? La Apache Kafka estaría conectado a tus plataformas de Data Warehouse, de Hadoop, de búsqueda y demás bases de datos y otras aplicaciones, y también serviría para las plataformas que mantienen el monitoreo de esas aplicaciones, ¿no? Y también el análisis de esa información en tiempo real. La plataforma de streaming se divide en tres funcionalidades principales, ¿no? En la funcionalidad de publicador-suscriptor, en la funcionalidad de almacenamiento de información y en la funcionalidad de procesar esa información, de transformar esa información. Entonces tiene esos tres niveles de funcionalidad interna. Vemos que normalmente se trabaja, hasta antes de la plataforma de streaming, pues la información se trabaja en tablas, o se trabaja en archivos, o se trabaja en mensajerías, ¿no? ¿Cómo trabaja la plataforma de streaming Apache Kafka? Pues trabaja como si fuera un log, como ya le estaba adelantando. Empieza justamente del lado derecho, ¿no? Y va acumulando. El que va grabando simplemente va publicando un elemento, un ítem tras otro, y estos ítems que están en cola, desde el 0 al 9, por decir, el 0 es el ítem más antiguo y el 9 es el ítem más nuevo, los suscriptores que se suscriben a esta cola o a este tópico en idioma o en terminología de Apache Kafka, se suscriben. Puede ser varios suscriptores, y cada suscriptor puede estar leyendo esta cola o este tópico y tener su propio puntero de lectura, ¿no? Un suscriptor puede estar en el ítem 3, otro suscriptor puede estar en el ítem 9, en el ítem 7, depende qué tan rápido sea, ¿no? No es obligatorio a que todos los suscriptores trabajen a la misma velocidad y de la misma manera. Entonces, esa es una de las primeras ventajas que se tiene, ¿no? Cada suscriptor, cada plataforma que lee esta información tiene una completa independencia de las demás plataformas que leen la misma información. Entonces, acá estamos hablando de el rol del productor o del producer, ¿no? El producer, ¿qué cosa es? Es la plataforma que produce, genera la información que se va a grabar, estos ítems que se van a grabar en los tópicos, que hacen de cola de información. Y también podemos tener varios productores de información. No puede ser
No necesariamente es uno, puede ser n productores de información hacia un tópico. Y podemos tener n tópicos y n productores, y de cada tópico puede haber muchos lectores de esa información. Entonces, mientras acá vemos los productores de información, el lado izquierdo, como las aplicaciones, que pueden ser un tipo de productores de información. Acá tenemos los consumidores de información, el lado derecho, que también pueden ser aplicaciones, pero no solamente aplicaciones, como vamos a ver más adelante, pueden ser hasta base de datos. También en los consumidores de información, podemos crear grupos, de tal manera que podemos hacer que varias plataformas o varios elementos tecnológicos pueden leer un solo tópico, y de esa manera podemos controlar la carga de procesamiento de esa información. Podemos tener un grupo que esté suscrito a un tópico, y a ese tópico podemos inscribirlo o suscribir varias plataformas, ¿no? Supongamos que puedan ser varios, por decir, microservicios, al final, con la finalidad de gestionar la carga, la escalabilidad de la lectura de esa información. Entonces, esos servicios están suscritos como formando un grupo, y ese grupo puede ser de 2 microservicios, 3 microservicios, 4, pueden ir creciendo sin ningún problema para la plataforma del Apache Kafka, ¿no? O disminuyendo, ¿no? Entonces, aparte de las aplicaciones que estamos hablando, que pueden producir la información hacia los tópicos, lo que podríamos llamarle también colas de información, en términos más simples para entenderlos, que no son exactamente ya colas, pero podemos llamar por ahora colas. Hay varios productores, varios consumidores, pero hasta ahora estamos hablando que en ambos casos son aplicaciones, los productores de información y los consumidores de la información. Pero a este nivel vamos a hablar también de otra funcionalidad que tiene la plataforma de streaming, que son los conectores. Los conectores sirven para establecer una conexión dinámica entre la plataforma de streaming y las bases de datos, de tal forma que el Apache Kafka con estos conectores puede tratar a cualquier base de datos como productora de información o como consumidora de información, sin necesidad de que haya una aplicación que esté de intermediario, ¿no? Apenas se genera una información en una tabla, el conector lee esa actualización de esa tabla, se genera automáticamente el ítem en el tópico en Kafka, y podemos hacer también que ese nuevo ítem esté alineado o configurado con un conector, donde automáticamente se registre en una base de datos del Data Warehouse o de Hadoop, por decir, ¿no? Entonces, de esa manera convertimos al Apache Kafka en un gran centralizador de información e intermediario entre diferentes plataformas, diferentes bases de datos, sin necesidad de afectar para nada estas bases de datos o otras aplicaciones, como podrían ser, por ejemplo, esto podría ser muy útil para las aplicaciones legadas, que no le podemos hacer ningún cambio, ningún desarrollo, pero sí podríamos conectarnos a su base de datos y poder leer cualquier información, cualquier tabla que nos interese, procesar esa data e insertarla en otra base de datos automáticamente, ¿no? Sin tocar ni un solo línea de código de esa aplicación legada. Acá nuevamente se está haciendo referencia a lo que está explicando. En el lado izquierdo tenemos los data source, o sea, las bases de datos que generan la información a través de estos conectores, ¿no? Estos conectores que tratan a la base de datos como si fuera una aplicación publicadora o productora, y tenemos la plataforma Kafka en el centro, ¿no? El streaming en el centro, y también podemos tener otro conector para llegar a otra base de datos destino y actualizar la información
que automáticamente se ha actualizado en un tópico dentro de Kafka, ¿no? Ese tópico puede haberse actualizado automáticamente por otra base de datos, y de esa manera, como pueden ver, la base de datos fuente podría ser tranquilamente la base de datos de una aplicación legada que no podemos modificar absolutamente nada, pero sí nos interesa integrar la data de esa aplicación legada con otras aplicaciones. Entonces, esta sería una de las formas que podríamos resolver ese problema, ¿no? Hasta nos podría servir tranquilamente también para una migración. Entonces, el conector, el Kafka Connect, realmente hace un trabajo muy interesante, muy importante y bastante fuerte, ¿no? Está preparado para el escalamiento, está preparado para una tolerancia a fallas, está preparado para una administración centralizada y está preparado para gestionar los esquemas de la data que está transportando, que está integrando, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, no es algo muy elemental, es algo bastante complejo y fuerte, preparado para trabajos muy duros, ¿no? Entonces, justamente una de las formas de llegar al Kafka Connect es utilizando el conector JDBC, ¿no? A través del conector JDBC y el conector Kafka, el conector Kafka puede llegar a N base de datos, ¿no? Sin tocar para nada las aplicaciones. Simplemente se conecta, está atento a cualquier actualización o adición o eliminación de información que nosotros definamos que es importante para nosotros, y eso automáticamente se convierte en un ítem, en un tópico Kafka, y con ese tópico Kafka ya nosotros podemos hacer N cosas, ¿no? Entre otras cosas podríamos insertar la data en otra plataforma. En este caso, por ejemplo, está insertando la data en Hadoop, ¿no? En un sistema de archivos Hadoop, ¿no? En HDFS. Entonces podríamos tranquilamente dejar configurado que automáticamente cuando la data se actualice en un sistema legado, la información que nos interese podríamos centralizarla en una plataforma de Hadoop sin agregarle código al respecto y sin hacernos líos con ETLs, por ejemplo, ¿no? ETLs muy complejos que solamente corren una vez al día o 3 veces al día. No, esto es en línea. Esto es en línea, ¿no? Ocurre la actualización, ocurre la adición de información, de inmediato se crea el tópico, el ítem en el tópico, y ese ítem en el tópico en Apache Kafka, a través de su conector, actualiza al Hadoop. Por ejemplo, el Hadoop podría ser un Oracle, podría ser un MongoDB, ¿no? Podría ser un Cassandra, etcétera. Entonces, justamente lo que les comentaba, ¿no? Los destinos de esta información o el Apache Kafka a través de sus conectores tiene múltiples conectores para múltiples tipos de fuente de datos, ¿no? Hadoop, conectores JODBC, Elasticsearch, MySQL, S3 de la AWS, ¿no? Y etcétera, 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 etcétera. Vamos por la segunda característica de la plataforma de streaming, que es la característica de almacenamiento de la información. ¿Por qué almacenamos la información? En este caso se almacena la información para guardar todos los mensajes o ítems que generan las plataformas productoras de información o de mensajes. ¿Y por qué los guardamos los ítems? Porque podría ocurrir que algunos consumidores procesen esa data o lean esa data con bastante lentitud, y por lo tanto no es recomendable que esa data sea demasiado volátil, se elimine de inmediato. Entonces podríamos dejarla un tiempo X que exista esa información, por decir horas, días, o nunca se borre. Eso es configurable. ¿Por qué también almacenaríamos la mensajería en el Apache Kafka? Porque
puede haber escenarios en que nos interese, puede haber fallas, por ejemplo, y nos interese reprocesar a partir de determinado ítem, reprocesar esos ítems, esos mensajes. Entonces también esa es una de las razones por las cuales guardamos la información, no la dejamos automáticamente volátil, que apenas se lee se pierde, no. Por más que la lean, la data puede mantenerse grabada ahí por el tiempo X que nosotros configuremos. Esta plataforma de Apache Kafka está preparada para la escalabilidad y está preparada pues para miles de megabytes por segundo, para un throughput de miles de megabytes por segundo, para trabajar con terabytes de información por cada servidor de Apache Kafka, porque esto trabaja en alta disponibilidad, trabaja en clúster, ¿no? Trabaja con hardware compatible, tranquilamente, que es bastante asequible. Otras de las ventajas o características del almacenamiento de información es que la información se guarda en orden estricto en que fue generada. Ese es uno de sus principios. El orden siempre está en el que fue generada esa información, ¿no? Entonces, y según eso se define la persistencia de la información, que esté un día, una hora, una semana, un mes, un año, se mantenga y no se pierda, por más que ya los consumidores de la información lo hayan leído. También otra característica de la Apache Kafka, de la plataforma de streaming, es que está preparada para la replicación, o sea, podemos hacer réplicas hacia otras plataformas de Apache Kafka o otras bases de datos, ¿no? Para que otras aplicaciones lo puedan leer en su formato nativo, también es posible. Está preparada para full tolerance, tolerancia a fallas, como les decía, el caso de los clusters. Está trabajando con particiones, de tal manera que podemos definir un campo, que en base a ese campo se grabe la información en determinadas particiones, de tal manera que se pueda leer la información no solamente por tópico, sino que dentro del tópico por partición, ¿no? Por ejemplo, particiones por día, particiones por número de DNI, por los primeros dígitos, qué sé yo, ¿no? Lo que nos venga más fácil, ¿no? Y también está preparado para hacer un escalamiento, tanto crecer como disminuir en servidores, ¿no? De tal manera que pueda atender a más carga de información. La tercera funcionalidad del streaming, de la plataforma de streaming, es el procesamiento de la información. Hasta ahora solamente hemos visto de que este señor lee la información, la almacena y la entrega, pero nunca la transforma, nunca la procesa, ¿no? No toca esa información, tal como la recibe, la entrega. En este punto 3, en esta funcionalidad número 3, vamos a ver que también puede procesar esa información. Entonces, ¿eso qué significa? Que un sistema puede generar la información, este señor puede aplicarle determinadas reglas a esa información, por ejemplo, y esa información entregarla a la plataforma de detección de fraudes, o entregarla a la plataforma de monitoreo, o entregarla a la plataforma de recomendaciones de nuevos productos, ¿no? Sin necesidad de agregarle servicios ni microservicios, ¿no? Tú puedes darle directamente la lógica para que trate esa información, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede trabajar o puede procesar esa información? Pues lo hace a través de librerías, ¿no? Lo hace a través de ventanas de tiempo, que esto es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, tú podrías decirle que si a este tópico le estuviera llegando todas por ejemplo, si fuera un banco,
estuviera llegando todas las compras con tarjeta de crédito, entonces tienes ese tópico, pero tú puedes agregarle una regla donde le digas, por favor, genérame otro tópico si es que hay un cliente que en una ventana de tiempo de 1 minuto me ha generado más de una transacción, por lo tanto ya es sospechoso de fraude. ¿Se dan cuenta? Entonces él lo hace, no, le aplica la regla, le deja la regla y él lo hace automáticamente. Y de esa manera puede informar de inmediato y en línea a las plataformas de detección de fraude. Por ejemplo, ¿no? Puede hacer reprocesamiento y no trabaja de la forma de microbatch, ¿no? Entonces, puede agregarse filtros, ¿no? A la data que viene podemos aplicarle filtros, como decirle solamente dame los que tienen un saldo mayor a tanto y eso genera otro tópico. Y ese tópico será consumido por los de aseguramiento de ingresos, por decir, ¿no? Cuéntame todos los que han hecho consumos, más de 10 consumos en 1 hora, también. Súmame los que me han recibido una línea de unos préstamos por un mayor de este monto, también. Y también podrías hacer joins. ¿De qué estamos hablando aquí? Finalmente estamos hablando de que es como que si cada tópico o cada cola de información fuera una tabla y el Apache Streaming se convierte como fuera una base de datos, pero de streamings, de data, de flujo de datos. Y uno podría combinar 2 o más tópicos, hacer joins y de esa manera crear datos más completos y esos datos más completos dirigirlos a una plataforma de monitoreo, ¿no? O dirigirlos a una plataforma de información gerencial, etcétera, ¿no? Y todo eso sin ponerle ni un solo script, ni un solo microservicio, ni nada por el estilo. ¿Se dan cuenta? La ISO ya es nativo en esta plataforma. Entonces, es lo que les mencionaba, me adelanté aquí, ¿no? Donde cada cola de información que está a la izquierda, que normalmente se le llama tópicos, entonces él puede trabajar esos tópicos, los puede tratar como tablas o como streamings. ¿Cuál es la diferencia de los dos, la tabla y el streaming? Mientras que la tabla sirve para tener data de estado, los streaming sirve para tener data histórica, o sea, como si fuera un log, data que le llamamos inmutable, no modificable, ¿no? Mientras que las tablas solamente mantienen el último estado de la información que nos interese, por ejemplo, los saldos de un cliente, ¿no? Entonces, si a la tabla le llega otro ítem con un nuevo saldo del cliente con una fecha más actualizada, pues en la tabla queda el último saldo. De tal manera que si tú consultas esa tabla, siempre tendrás el último dato, ¿no? Entonces, las tablas tienen el objetivo de mantener data de estado, mientras que los streaming tienen el objetivo de mantener la data de tipo eventos, de los eventos. Entonces, esta es una forma donde se trabaja con Apache Kafka, ¿no? Entonces, y donde el Apache Kafka justamente puede procesar la información que viene de una app y entregársela a otras plataformas sin necesidad de un código específico adicional, de un servicio, microservicio, script, jar u otras cosas, ¿no? Ni MDBs, ni cosas como el estilo. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Entonces, la aplicación se puede conectar también directamente al Apache Kafka. Acá es lo que habíamos hablado, pues ya tenemos el Apache Kafka, que es el que tiene los tópicos o las colas de información. Estos son los módulos de los conectores que nos sirven para usar a las bases de datos como productora de información o como consumidora de información, y la plataforma de Apache Kafka de streams,
que sirve para que las aplicaciones se conecten al Apache Kafka directamente, y ajusten esa consulta que hagan acá Apache Kafka o producción que hagan acá Apache Kafka, lo ajusten más exactamente a sus necesidades. Por ejemplo, un filtro de información, etcétera, ¿no? Acá nuevamente insistiendo que la idea es que el Apache Kafka con estas cualidades técnicas puede tranquilamente convertirse como el sistema nervioso principal, la columna vertebral del flujo de toda nuestra información, y de esa manera complementa lo que ya tenemos, ¿no? Y si pueden darse cuenta, cumple los roles de una plataforma, puede cumplir los roles de una plataforma de integración, puede cumplir los roles en parte siempre de una base de datos, puede cumplir los roles de un ETL por las funcionalidades que acabamos de ver, ¿no? Entonces, y esa es la propuesta, ¿no? Tener la plataforma de la Apache Kafka. Hay mucho más que decir, esto es simplemente una introducción, nada más que una introducción. Realmente hay más cosas que decir. Hay otra plataforma aparte de esto, que es una plataforma de gestión de todo el Apache Kafka de una manera centralizada. Se puede trabajar con múltiples data centers, se puede hacer un balance de cargas, ¿no? De balance de la data. Apache Kafka es free. Tú lo puedes trabajar en modo on-premise, tú lo puedes trabajar en una plataforma, en un cloud público, en un cloud privado, ¿no? Puede trabajar en forma combinada. Tranquilamente está hecho para eso, ¿no? Y si están interesados, pues más adelante vamos a ver más a detalle en otra presentación, para ver cómo se opera directamente esta plataforma. Y es bastante simple, no es algo complejo. Bueno, me despido, muchas gracias y hasta otra oportunidad.